Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de español. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama la exposición. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar la clase. Los materiales que vas a necesitar para esta clase sería disponibilidad, atención y mucha paciencia. ¿Qué es una exposición? Bien, la exposición es una presentación en forma de discurso de un tema en específico, de manera clara donde se explica una serie de ideas con el fin de transmitir información. Es decir, la exposición es el que una sola persona se pare frente a un público o a algún grupo de personas con la finalidad de exponer o de dar al conocer un tema o varios temas. ¿Cuáles son las características de una exposición? Pues para llevar a cabo su finalidad de informar, debe cumplir con estas cualidades. Debe de ser clara, debe de tener un orden y debe de ser objetiva. Es decir, al momento de estar transmitiendo el conocimiento de ese tema o de la información que se quiera dar a conocer, debes de ser claro a la manera de hablar, debes de tener una soltura. Debes de estar seguro de lo que vas a querer transmitir y por lo tanto pues tienes que aprenderte el tema, ¿no? Y tiene que llevar un orden en específico, es decir, tiene que ir un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, el tema que tú quieras dar a conocer debe ser objetivo, es decir, tienes que tener ya varios objetivos que tienes sobre el tema que tienes o que quieres dar a conocer. Bien, sus elementos. Pueden ser de diferentes modalidades, hay técnicas de exposiciones y son puntos muy importantes que se tienen que manejar dentro de la misma. Vamos a iniciar con la primera, que son las modalidades. Puede ser científica, didáctica, divulgativa, es decir, nada más dar a conocer un tema, humanística, periodística, es decir, humanística, es decir, dar a conocer un tema de moral o ética, como el respeto, la sociedad, la política, la familia, etcétera, ¿no? Científica, pues es hablar de temas que van con la ciencia. Didáctica es para que aprendan los demás. Y la humanística, ya les había dicho, es de valores. Y periodística, es decir, de lo que pase alrededor de tu entorno. Técnicas de exposición, pues como primer punto, vas a elegir un tema, vas a tener documentación sobre el mismo y de esa manera vas a tener que organizarlo de una manera que lo resumas y saber lo que vas a decir, es decir, conocer el tema y tener un desarrollo para el mismo, es decir, cuánto tiempo quieres que dure, qué es lo que vas a dar a conocer y la importancia del tema que tienes que manejar. Y pues como te decía en un principio, la exposición lleva una introducción, es decir, que quieres hablar sobre el tema en general. Después, antes de la exposición, durante la exposición, después de la exposición, conclusiones y bibliografía. Es decir, tienes que ser bien claro de quién es de toda la información que tú estás dando, tienes que tener una bibliografía, es decir, dar conocimientos o datos que realmente sean verídicos. ¿Para qué? Para que tengas credibilidad en tu exposición. El orden de la información, pues si es una estructura deductiva, una estructura inductiva, y la estructura debe ser paralela, es decir, esta estructura deductiva quiere decir que tienes que deducir muchas cosas o parte de la información de ese tema. Y la inductiva quiere decir que tienes que hacer algo que llame la atención del público, ¿sí? Y paralela es tener la seguridad al hablar de una forma equitativa, que ya que conoces el tema, hablarlo, para que realmente puedas transmitir ese conocimiento y que las demás personas que te están escuchando lo capten de esa misma forma que tú lo quieres dar a entender, que lo capten claro, que sea precisa la información y que realmente se quede grabada en el público y que tenga interés, porque si a veces hacemos una exposición y no llama el interés de los demás, quiere decir que en algo estás fallando. Y para eso también se utilizan muchos apoyos gráficos, ya sea presentaciones en PowerPoint, ya sea una papeleta, ya sea el pintarrón,
pero también tienes que tener un apoyo, o sea, algo decir como, por ejemplo, lo que vimos hace mucho tiempo al inicio del ciclo escolar, cómo deberías de exponer. Tengo que traer por lo menos información en un tríptico o en una papeleta para darles a conocer más o menos el tema que vamos a ver. Clases de exposiciones, hay narrativas, hay descriptivas, hay argumentativas. Vamos a ver cada uno de ellas para que te quede un poquito más claro. Todos estos se ocupan los recursos lingüísticos. ¿Qué son los recursos lingüísticos? Pues según la forma que adopta la exposición se usan estos conectores lingüísticos, es decir, que no estés, que tenga coherencia y que tenga congruencia las palabras que estás diciendo y que las puedas transmitir de esa misma manera, con claridad, con coherencia, con congruencia y que tenga una manera específica de hablar de ese tema. ¿Qué es la exposición narrativa? Pues son conectores temporales u ordinales. Es decir, cuando tú quieres narrar algo, vas a empezar a narrar de inicio hasta el fin, de una forma que se note que tu tema está organizado y que tú con previa anticipación averiguaste el tema que quieres dar a conocer. La exposición descriptiva son conectores espaciales de contraste y distributivos. Quiere decir que cuando yo te puedo decir que voy a hablar de, ahorita que ya acabamos de ver lo que es la cultura purépecha, si te fijas, yo empecé a hablar para que supieras y adentrarte en el tema. Yo manejé de 3 a 4 clases. La primera fue que es diversidad. Después fue el segundo tema, diversidad cultural. Después fue diversidad lingüística, ¿sí? Y luego ya de allí me enfoqué nada más a lo que era la cultura purépecha, que es la que está más cercana a tu contorno y que es la que con ejemplos pudieras conocer. No tenía caso de hablar de una tarahumara o de un otomí o de una olmeca. ¿Por qué? Porque pues no lo conoces, no estás cerca de ese contexto. Entonces yo lo que quise es hacer estos temas de una manera que estuvieran de fácil alcance para ti, ¿sí? Que conocieras, que palparas, que realmente supieras el tipo de dónde provienes, ¿no? Exposiciones argumentativas. Se usan conectores característicos de causa y efecto. Es decir, si yo te voy a hablar de estas culturas, pues yo tengo que tener el conocimiento del tema y te puedo decir que cuál fue la causa de efecto. Ok, la causa fue el respeto a la diversidad, el respeto a la diversidad que hay en la diferencia de vestir, de calzar, de piel, de país, de forma de hablar e inclusive del idioma, ¿no? Para poder llegar a una sola. La clasificación temática de la exposición existe en varias modalidades. La científica, pues es un tema especializado como el tema del COVID, ¿sí? Esos son temas científicos que tú pudieses hacer una exposición, pero la cual también implicaría que conocieras del tema. En la segunda puede ser didáctica, que son todos los temas de conocimiento, por ejemplo, todos los de español, todos los de matemáticas, de ciencias, es decir, todas las materias que yo te doy son de forma didáctica para que tú adquieras un conocimiento por medio de una exposición. La divulgativa está dirigida al público en general, es decir, yo aquí en una divulgativa te puedo dar a conocer cualquier tipo de tema, ya sea cómo se elaboran unas galletas, cómo se elabora una comida, cómo se visten los niños de ahora, cuál es la moda, cuál es podemos hablar de redes sociales, etcétera. Y la humanística dice que exige análisis reflexivo, orden, claridad y exactitud en la información que se transmite. Es decir, este tipo de exposición se enfoca en la persona o en el público que vas a quererle dar a conocer ese tema, ¿no? Primero es analizar a qué grupo de personas le quieres transmitir este tema. Y un ejemplo es
la división, ¿no?, de público entre primero, segundo y tercer grado de secundaria, tengo que elegir un tema que sea apto para tu edad. Es decir, yo como maestra de español no te puedo dar a conocer un tema de tercero de secundaria porque para ello tendrías que conocer varios temas de segundo y varios temas de primero. Entonces, este tipo de exposiciones son las que nos van a ayudar a tener más seguridad en nuestra habla, en nuestra oralidad. ¿Y para qué te sirve esto? Pues la lectura de rapidez, para esto te ayuda, para que tengas más seguridad en tus palabras, para que tengas una seguridad al exponer, para que tengas una seguridad también al momento de hablar y de pararte frente al público. Y también por eso te va a apoyar mucho lo que es la materia de oratoria. Bien, chicos, gracias por tu atención brindada. Te recuerdo que cualquier duda o comentario estoy por Classroom en la hora asignada de español. Y te recuerdo también que voy a estar tomando participación por medio del Classroom, que me digas presente y voy a lanzar 1 o 2 preguntas sobre el tema para que por favor participes y pongas tus respuestas, ya que estas sí serán de gran importancia, porque recuerda que tu última clase es hasta el 19 de junio, entonces el 10% de tu calificación final va a depender de esto, ¿no? De cuántas veces estás participando en tus clases. Y por mi parte es todo. Te deseo que tengas un excelente día y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego, chicos.